El rastro de sangre cubana en las calles de Caracas es la prueba final de un pacto de supervivencia que ha pasado de la ideología a la guerra abierta. 32 muertos en una sola madrugada, 32 vidas cubanas cegadas en las calles de Caracas, 32 familias en nuestra isla que hoy no tienen consuelo, mientras el silencio oficial en La Habana se siente más pesado que nunca. No estamos hablando de una misión médica, ni de maestros enseñando a leer en un cerro venezolano. Estamos hablando de una operación militar de extracción, de un combate real en la oscuridad de la noche para salvar a un hombre y a su esposa. Este es el hecho crudo y contundente que el régimen ha tenido que reconocer este lunes. 32 efectivos cubanos han caído defendiendo el anillo de seguridad de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la madrugada del 3 de enero. Piénsalo por un momento. Mientras tú pasas trabajo para conseguir el pan o esperas a que regrese la corriente, el gobierno de Cuba envía a sus mejores hombres, oficiales de alto rango, a morir como escudos humanos en un conflicto que no es el nuestro. Hoy vamos a analizar la investigación forense de lo que realmente pasó en Caracas. ¿Por qué había coroneles del Ministerio del Interior arriesgando el pellejo en una operación de emergencia? ¿Y qué significa este golpe devastador para la estabilidad de la alianza entre La Habana y Caracas? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a conectar los puntos que el noticiero no te va a contar, y vamos a revelar la fragilidad de un sistema que prefiere exportar sangre antes que aceptar su propio fracaso. La lista de los caídos es una radiografía del poder real en Cuba. No son reclutas inexpertos los que estaban allí. Entre las bajas confirmadas hay 2 coroneles del Ministerio del Interior, un teniente coronel, 4 mayores, 3 capitanes, 7 primeros tenientes, 3 tenientes y un primer suboficial. Por la parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias perdieron la vida un capitán, un suboficial y 9 soldados de la reserva. Detente un segundo en este detalle. 9 soldados de la reserva. Esto significa que están sacando a gente de su retiro, veteranos de otras misiones, para mandarlos al avispero venezolano. ¿Por qué enviar a coroneles a una operación de extracción? Un coronel en Cuba es un hombre con décadas de información, con entrenamiento de élite, alguien que ha escalado en la estructura del Ministerio del Interior. Perder a 2 de un plumazo no es un accidente, es un desastre operativo. Esto nos confirma lo que siempre hemos sospechado, pero que ahora es una verdad sangrienta. La seguridad de Maduro no está en manos venezolanas, sino en manos cubanas. La Habana no solo asesora, La Habana pone los cuerpos. Para entender la gravedad de lo ocurrido, hay que mirar el mapa de la influencia cubana en Venezuela como si fuera una autopsia. Desde 1999, el Ministerio del Interior cubano ha ido tejiendo una red que controla los ganglios vitales del Estado venezolano. No es secreto para nadie que el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar tienen el sello de La Habana. Pero una cosa es dar clases en un aula de contrainteligencia y otra muy distinta es tener a oficiales de alto rango disparando fusiles de asalto en una avenida de Caracas para evitar que capturen a un presidente. Esto nos dice que el nivel de desconfianza de Maduro hacia sus propios generales ha llegado a un punto de no retorno. Prefiere morir rodeado de cubanos que confiar en la lealtad de sus propios compatriotas. La operación ocurrió en plena madrugada, bajo el manto del secreto, lo que nos indica que algo salió terriblemente mal para el régimen chavista. Una extracción de emergencia solo se hace cuando el suelo que pisas está ardiendo. No sabemos si fue un intento de golpe de Estado, un ataque de facciones militares desleales dentro de Venezuela o una operación de inteligencia extranjera. Lo que sí sabemos es que los cubanos se convirtieron en el último muro de contención. Imagina la escena, un convoy moviéndose rápido por las calles de una Caracas convulsa, el sonido de las ráfagas rompiendo el silencio y oficiales cubanos de alto rango disparando para proteger a un presidente que ya no confía en su propio ejército. Perder 32 hombres en un solo enfrentamiento habla de una resistencia feroz. Para que te hagas una idea de la magnitud, esta es una de las mayores cifras de bajas militares cubanas en el exterior desde los años 80, cuando estábamos en las guerras de África. Pero en aquel entonces nos vendían la idea del internacionalismo proletario. Hoy, ¿qué nos venden? La protección de un aliado que nos manda petróleo a cuentagotas. Aquí es donde entramos en el análisis profundo del efecto dominó. Esta noticia no solo afecta a las familias de los fallecidos, afecta la moral de todo el aparato militar cubano. Dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, la noticia corre como pólvora.
Los oficiales se preguntan si su destino es terminar en un ataúd en Venezuela defendiendo una dictadura ajena mientras sus propios hijos en Cuba pasan hambre. El régimen cubano está atrapado en una lógica ilógica. Necesita que Maduro siga en poder para que el flujo de recursos, por poco que sea, no se detenga. Si Maduro cae, Cuba pierde su último respirador artificial. Por eso están dispuestos a sacrificar a sus coroneles. Es una relación de dependencia mutua, donde la supervivencia de uno es la garantía del otro. Sin Venezuela, el castillo de naipes en La Habana se tambalea peligrosamente. Pensemos en el costo humano oculto. Esos 9 soldados de la reserva tienen nombres, tienen hijos, tienen nietos. Eran hombres que ya habían cumplido con su servicio, que probablemente pensaban que sus días de uniforme habían quedado atrás en las selvas de Angola o en las colinas de Etiopía. Pero el sistema los llamó de nuevo, no para defender la soberanía de la isla, sino para actuar como guardapretorianos de un régimen extranjero en descomposición. ¿Cómo se le explica a una madre cubana que su hijo murió en Caracas el 3 de enero de 2026 mientras ella no tiene medicinas en el hospital? No hay explicación política que valga tanto dolor. Es una traición al contrato social básico entre un Estado y sus ciudadanos. Pero miremos más allá. Esta intervención directa es una violación flagrante a la soberanía que tanto dicen defender. El discurso oficial siempre se llena la boca hablando de la no injerencia, pero aquí tenemos a 32 cubanos muertos en una operación de combate en territorio extranjero. Es la exportación de la represión en su estado más puro. El Ministerio del Interior cubano ha construido en Venezuela un estado policial a imagen y semejanza del nuestro. Entrenan al Servicio Bolivariano de Inteligencia, controlan la contrainteligencia militar y vigilan a los opositores. Han convertido a Venezuela en un protectorado de facto. Pero esta operación de extracción del 3 de enero revela una debilidad extrema. Si Maduro necesita que cubanos lo saquen de emergencia en la madrugada, es porque ya no controla el tablero. La presencia de estos militares es la prueba de que el régimen de Caracas es un títere sostenido por bayonetas extranjeras. La pregunta que el gobierno de Cuba no quiere responder es, ¿dónde está el límite? ¿Cuántas vidas más van a costar estos pactos de cúpula? Mientras tú caminas por La Habana, por Santiago o por Holguín, viendo cómo se caen los edificios y cómo la canasta básica desaparece, el dinero y el capital humano del país se queman en operaciones clandestinas. Es una traición a la nación. Es usar el uniforme de la patria para servir de guardaespaldas a un autócrata extranjero. Los expertos en seguridad regional ya están mirando este suceso como un punto de giro. Washington y el resto de la región no pueden ignorar que militares cubanos están muriendo en combate en el corazón de Caracas. Esto va a traer más sanciones, más aislamiento y más presión diplomática. Pero a los que mandan en La Habana parece no importarles, porque para ellos el poder es lo único que vale, incluso si el precio se paga con la vida de sus propios oficiales. Hablemos ahora de la incertidumbre. El silencio sobre los detalles de quién atacó a ese convoy es ensordecedor. Fue fuego amigo. Fueron militares venezolanos hartos de la presencia cubana. Hay informes de desertores que dicen que el descontento en los cuarteles de Venezuela contra los cubanos es total. Los militares venezolanos se sienten desplazados, vigilados y humillados por los asesores de La Habana. No sería extraño que este enfrentamiento haya sido un resultado de una fractura interna dentro de las fuerzas venezolanas. Si es así, estamos ante el inicio de un escenario mucho más violento. El régimen cubano está metiendo las manos en un nido de avispas y está empezando a sentir las picadas. Es vital entender que esta no es una operación aislada. La Habana ha perfeccionado un modelo de exportación de seguridad. Lo vimos en Nicaragua con los anillos de seguridad de Daniel Ortega, lo vimos en misiones en África, y ahora lo vemos en su máxima expresión en Venezuela. El Ministerio del Interior no es solo un órgano de control interno en Cuba, es una empresa transnacional de protección de dictaduras. El problema es que cuando el socio al que proteges pierde el control de su propia casa, tus agentes terminan en la línea de fuego. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Caracas. Los 32 fallecidos no estaban allí para labores humanitarias, estaban para garantizar que el centro de poder no colapsara. Dice Seguridad de Dios me quedo dos peperos. Este sacrificio de vidas ocurre en pleno momento donde Cuba no tiene nada que ofrecerle a su gente. La épica revolucionaria está muerta. Ya no pueden convencer a nadie de que morir en Venezuela es un acto heroico. Es simplemente un negocio de supervivencia para la élite de Gaesa y la familia real.
32 ataúdes que regresan a la isla son 32 recordatorios de que el sistema prefiere la muerte antes que el cambio. Para los familiares de esos coroneles y soldados no habrá desfiles ni medallas que llenen el vacío de una pérdida sin sentido. Solo habrá el silencio de un Estado que oculta sus fracasos detrás de notas oficiales escuetas. Es hora de que analicemos el impacto internacional. Esta noticia ha puesto a los organismos multilaterales en una posición difícil. ¿Cómo puede la Organización de las Naciones Unidas o la OEA seguir tratando esto como una crisis interna venezolana cuando hay una fuerza militar extranjera operando activamente y sufriendo bajas de combate? La confirmación de estos fallecimientos es la prueba irrefutable de la injerencia cubana. Esto le da a la oposición venezolana una munición política invaluable. Ahora pueden decir con pruebas en la mano que Maduro es un gobernante sostenido por una fuerza de ocupación. La narrativa de la soberanía se les ha hecho pedazos en las manos. Las cancillerías de todo el mundo están tomando nota. Cuba ha pasado de la asesoría técnica al combate directo por la permanencia de Maduro. Piensa en lo que esto significa para el futuro. Si Maduro cae, ¿qué pasará con los miles de cubanos que están allá? ¿Se convertirán en objetivos? El régimen de La Habana ha puesto en peligro a miles de sus ciudadanos al involucrarlos en la estructura represiva de otro país. Es una irresponsabilidad histórica. La caída de estas 32 personas es solo la punta del iceberg de una tragedia mucho mayor que se viene cocinando por décadas. El binomio Cuba-Venezuela es hoy un pacto de sangre que está cobrando sus facturas más caras. La fragilidad es ahora mutua. Si Caracas estalla, La Habana se queda sin escudo y sin billetera. Quiero que reflexiones sobre algo. Mientras nos cuentan historias de resistencia y sacrificio, la realidad es que están enviando a los hijos de Cuba a morir por una causa que no beneficia al pueblo. ¿En qué ayuda a la mesa del cubano que un coronel del Ministerio del Interior muera protegiendo a Cilia Flores? En nada. Al contrario, nos hunde más en el fango del aislamiento y la violencia. Este es el resultado de una política exterior basada en el chantaje y la ideología, en lugar de los intereses nacionales. La Habana se ha convertido en una agencia de mercenarios de alto nivel disfrazada de solidaridad. La pregunta es cuánta más sangre cubana están dispuestos a derramar para mantener un esquema de poder que ya no funciona ni en La Habana ni en Caracas. Pero ahora te pregunto a ti, que me escuchas desde cualquier parte del mundo o desde la propia isla, ¿cuál ha sido tu experiencia escuchando sobre estas misiones? ¿Conoces a alguien que haya sido enviado a Venezuela bajo engaños o presión? ¿Crees que hay alguna justificación para que militares cubanos estén muriendo en operaciones de extracción en Caracas? Tu opinión es fundamental para romper el cerco del silencio. Cuéntame tu historia o lo que sabes en los comentarios. Te leo atentamente porque cada testimonio cuenta para armar este rompecabezas. No permitamos que estas 32 muertes sean olvidadas o normalizadas. Es el momento de exigir respuestas claras sobre el uso de nuestra gente en conflictos que solo sirven a la cúpula gobernante. Si este análisis te ha parecido valioso y crees que es importante que más cubanos conozcan la verdad detrás de estos titulares, la mejor forma de apoyar este espacio es suscribiéndote y activando esa campanita. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando y arrojando luz sobre lo que el poder quiere mantener en la sombra. Y si tienes un amigo o un familiar que todavía cree en los cuentos de hadas de la colaboración desinteresada, no dudes en compartirle este video. La información es nuestra mejor herramienta para la libertad. Estamos ante una señal clara de fragilidad. Un régimen fuerte no necesita sacar a su líder en la madrugada rodeado de extranjeros. Un régimen fuerte tiene el apoyo de su pueblo y de sus propias instituciones. Lo que vimos en Caracas el 3 de enero es el principio del fin de una era de impunidad. 32 vidas se han perdido, y aunque el gobierno intente pasar la página, la historia no olvida. Los nombres de esos oficiales y soldados quedarán como testimonio de un tiempo donde la lealtad a un dictador valía más que la propia vida y que el bienestar de una nación entera. Nos queda seguir vigilantes, informados y unidos. La realidad es terca, y por mucho que intenten ocultarla con propaganda, los hechos terminan saliendo a la superficie. Cuba merece un futuro donde sus hijos no tengan que morir en guerras ajenas, donde el talento y la valentía de nuestra gente se use para reconstruir nuestra propia casa, no para apuntalar la de otros. Gracias por acompañarme en este análisis profundo, por no cerrar los ojos ante la realidad y por ser parte de esta comunidad que busca la verdad por encima de todo. Seguiremos monitoreando cada detalle que salga de esta operación, porque cada vida cuenta y cada verdad nos hace más libres. Nos vemos en un próximo video de Cuba Total. Hasta la próxima.